Y para esto, primero hay que hacer una distinción, es decir, vamos a diferenciar pensamiento simple de pensamiento complejo. Porque si estoy hablando de pensamiento complejo, bueno, ¿por qué complejo? Porque evidentemente hay uno que es simple. ¿Y de qué se trata cada uno? Bueno, el pensamiento simple lo que hace es desarmar, desintegrar la complejidad. Esto piénsenlo desde el real lacaniano, ese real con mayúscula, ese imposible abordar con las palabras, esas cuestiones a las que no podemos ni definir ni conocer, como por ejemplo la muerte, como por ejemplo la sexualidad. De esto se trata. Y que son justamente los grandes temas que desde el principio de los tiempos queremos, de los que nos queremos apropiar, los queremos controlar, no solo entender. Como vemos en las historias de los mitos, justamente lo que vimos la semana pasada, cuando los mortales aspiran al poder de los dioses, en esta suerte de omnipotencia, y por supuesto lo que viene es la consecuencia, que es el castigo. Esto en términos, vamos a decir, alegóricos, pero lo que sucede cuando intentamos pasar por encima o transgredir la ley. ¿Qué sería en este caso la ley? Y nuestra mortalidad. Nuestros límites, el no aceptar que somos mortales, por ejemplo, y querer no solo tomar la muerte, entender la muerte, sino trascenderla. Y lo mismo pasa con la sexualidad, por ejemplo, o el amor. Y por el contrario, el pensamiento complejo lo integra al simple, no lo excluye, pero rechaza, eso sí, sus mutilaciones, sus reduccionismos, sus unicismos. Pero aparte de hacer esta distinción básica entre simple y complejo, tengo que diferenciar complejo de complicado, que no son lo mismo. ¿Qué sería cuando hablamos de complicado? Esto es aquello que es susceptible de ser simplificado. Este es el método por excelencia del análisis y la cantidad de pasos de simplificación va a ser menor para entender el funcionamiento de aquello que deseo simplificar. Por el contrario, lo complejo no se puede simplificar y si lo pretendo analizar después no lo puedo reconstruir. Ejemplo, si yo tomo una célula, la separo y después la intento rearmar. Bueno, ya nos estaremos dando cuenta que no lo puedo volver a hacer. Entonces, lo complejo, si quiere ser entendido, tiene que ser abordado en su totalidad. Entonces, va a ser complejo aquello que no se puede resumir en una sola palabra, lo que no se puede reducir a una ley, que ahora lo vamos a ver esto con el paradigma científico, o a una idea simple. Spencer Johnson, que fue el autor del libro ¿Quién se ha llevado mi queso?, bastante conocido en su época, quien no lo leyó, le recomiendo que lo haga, es muy cortito y muy fácilmente leíble, se lee en una tarde. Decía que complejo significa que el problema tiene varias partes y complicado
significa o quiere decir que no logramos distinguir entre esas partes. Ahí está, me parece como muy fácilmente entendible el punto. De manera que en un sistema complejo, como resultado de las interacciones entre los elementos, van a aparecer o a surgir propiedades nuevas que no se pueden explicar a partir de las propiedades de los elementos aislados o de cada uno por su cuenta. Esas propiedades las vamos a llamar propiedades emergentes, que después me voy a volver a meter con este tema. Y esto que anticipaba hace un ratito, porque toda esta cuestión nos va a confrontar con dos paradigmas. Tenemos por un lado el paradigma positivista, igual esto lo voy a retomar, pero me voy a ir anticipando, paradigma propio de la Edad Moderna, que afirmaba que el único conocimiento legítimo es el científico. Desde la visión analítica, esto que yo decía, lo propio de lo complicado, es tomar las cosas complejas en componentes más sencillos, pero con el problema de que no se los puede volver a integrar, esto que decía del ejemplo de la célula. Y por supuesto que este paradigma tenía que ser experimental, reproducible y universal. Es decir, yo tenía que ser capaz de poder replicar un experimento. Si lo hacía 1.000.000 de veces, esa 1.000.000 de veces me tenía que dar el mismo resultado para poder decir, esto es una ley. Se puede hacer una ley universal de esta cuestión. Y por supuesto que se pudiera demostrar. En otras palabras, las verdades eran científicas. El observador y el hecho observado están separados. Podemos observar sin perturbar. Hola Miriam, ¿cómo va tanto tiempo? Bueno, hoy mucha gente por Instagram. Por otro lado, tenemos, vamos a decir, en la vereda de enfrente, el otro paradigma, que es el constructivista, que propone un aprendizaje a cargo de los individuos, del sujeto. El sujeto de ese supuesto saber debe recordar siempre que su rol es el de facilitador. No, es que no estoy saliendo más por Face por ahora, Miriam, estoy haciendo YouTube en vivo, que puedes sumarte por ahí si querés, o por acá por Instagram. Que de paso, bueno, si no estás suscripta al canal en vivo, en YouTube, podés hacerlo sin ningún problema, es apretar un botoncito y ahí te va a ir avisando cuando están los vivos. Entonces decía, el rol de ese sujeto va a ser el de facilitador y de constructor o co-constructor de conocimiento. Hola, hola Ana María, ahora por YouTube. Bien, bien ahí, viste que no era tan difícil. Entonces, el paradigma de la simplicidad asociado al positivismo es un paradigma que intenta, porque ahí se queda, intenta poner orden en el universo y, o mejor dicho, en un universo que persigue el desorden, intenta poner orden. En un universo que es intrínsecamente desordenado o ordenado dentro del desorden.
y que ese orden se reduce o intenta reducirlo a una ley, a un principio, cosa que por supuesto es imposible, pero bueno, esta es la pretensión, esto que decía al comienzo, de nuestra omnipotencia. La simplicidad va a ver a lo uno y a lo múltiple, ve las dos cosas, pero lo que no puede ver es que lo uno puede al mismo tiempo devenir múltiple. Acá está la cuestión. Y a este paradigma simplista, que podríamos caracterizar como de disyunción, reducción, unidimensionalización, se le va a poner este otro complejo de distinción o conjunción que permite distinguir pero sin desarticular, asociar sin identificar o sin reducir. De modo que tenemos que empezar a entender la complejidad como una palabra problema y no una palabra solución. Lo que yo decía en la presentación, nos vamos a llenar de más preguntas que de respuestas. Entonces, si la pretensión es entenderlo todo, obtener todas las respuestas, no estamos apuntando desde la complejidad, sino al revés. Estamos yendo en esta pretensión de absorber completamente el saber y creernos justamente dueños de ese saber.